Bienvenidos a MBA 360, el podcast de Pacífico Business School, donde hablamos de estrategia, de management y de temas de interés para la empresa. Como siempre, me acompaña Ben Schneider. Hola, Ben. ¿Qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Hoy te quiero traer un tema interesante para aquellas empresas que les gusta innovar, pero también quieren rentabilidad. Vamos a hablar de la ambidestreza organizacional. Cuando hablamos de ambidestreza, nos vamos a referir a esta idea de que hay que explorar e invertir para innovar, pero también hay que explotar aquella inversión para rentabilizarla. Creo que podría ser complicado que una empresa use una de las dos estrategias y no balancee en el tiempo ambas. ¿Qué opinas tú? Bueno, ciertamente la forma en que las empresas perduran en el tiempo se da en este esquema de ambidestreza, ¿no? Exploración, explotación. Y los directivos, los CEOs, tienen que en realidad desarrollar prácticas y entendimiento sobre cómo se maneja este tejido fino de explorar y explotar. El ejemplo clásico es el de Eastman Kodak. No sé si muchos recuerdan, pero el famoso rollo fotográfico de celuloide, y no sé si muchos recuerdan que el inventor de la cámara fotográfica digital fue Eastman Kodak. Pero los ingresos que producía el celuloide, los márgenes que tenía el celuloide eran tales que no supieron hacer el switch a tiempo. Y cuando ya se dieron cuenta que la fotografía como tal, como industria, había optado ampliamente por el formato digital, ellos quedaron en offside y eventualmente quebraron. Esto creo que grafica la gravedad de no saber, ¿no?, cuándo explotar y cuándo parar, ¿no? De la misma manera, al caer en obsolescencia nuestro modelo de explotación, tenemos que tener más de una opción, ¿no es cierto?, habiendo sido explorada a tiempo para que la reemplace. Sí, de alguna manera la intuición nos diría que son como procesos paralelos donde uno está activo y el otro está inactivo o no se ve, pero que corren al mismo tiempo porque las estructuras no se pueden cambiar tan rápido, no se puede contratar talento nuevo para el nuevo modelo de negocios tan rápido. ¿Qué pasa con la cultura, la estructura, el capital humano en estos entornos donde tenemos que estar innovando, pero a la vez explotando aquella inversión que ha funcionado? Y no necesariamente los perfiles ni la forma de trabajo se adaptan. Bueno, justamente ahí viene el tema de actualidad, ¿no? En entornos VICA, nuevamente, de vulnerabilidad, ¿no es cierto?, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, se da un fenómeno adicional que afecta la exploración y también la explotación, ¿no? Quiere decir, la exploración como ciclos se van achicando porque la obsolescencia de los modelos es muy alta y por lo tanto, como consecuencia, también el plazo de explotación de tal o cual idea, servicio o producto se acorta. Y eso genera nuevamente un estrés muy importante a la organización que tiene que estar permanentemente innovando, ¿no?, investigando y generando nuevamente prospectiva, porque tiene que tratar de leer el futuro en forma responsable en cuanto a cómo cree puede evolucionar la demanda de los consumidores. Y en base a eso, qué productos pueden requerir o cuáles de nuestros productos ya no van a requerir. El tema VICA es un acelerador que a la vez imprime una exigencia enorme a las empresas en cuanto a mantener estos procesos vivos permanentemente, ¿no? Y también se da un tema interesante, que es aquellos que están a cargo de la explotación terminan siendo los que están más cerca al cliente. Y por lo tanto la retroalimentación del equipo de explotación para nutrir a los de exploración se hace fundamental.
Esto me recuerda a lo que están haciendo los bancos, por ejemplo, en el Perú, con estas fábricas de ideas que funcionan en paralelo y casi con unas culturas propias, mucho más ágiles, mucho más innovadoras, mucho más flexibles que la tradicional estructura que acompaña a una entidad de cientos de años. ¿Esto es común? ¿Se está generalizando? Bueno, yo diría que se están generando ecosistemas de innovación a través muchas veces de reclutar clientes leales, ¿no? Y se generan casi clusters, pasa alrededor de empresas tecnológicas, hay muchos, por ejemplo, seguidores de Apple que terminan siendo un canal muy importante de sugerencias que si la empresa sabe escuchar, ¿no? Pueden ser una fuente de innovación. Pasa en bancos, pasa en telcos, y ciertamente tanto hacia adentro como hacia afuera, las organizaciones tienen que saber escuchar y obviamente discernir, porque va a haber, no sé, una cantidad enorme de alternativas y no se puede tampoco enfocar todo. Pero el entorno actual genera una nueva faceta a la ambidestreza. Y esta faceta involucra la necesidad de los directivos de, por un lado, cautelar la salud financiera, ¿no es cierto? Cautelar el flujo de caja, cautelar la resiliencia financiera y, a la vez, saber pegar zarpazos en un mercado convulsionado que ofrece oportunidades. Esto se grafica mejor con una frase del famoso fallecido campeón de Fórmula 1 Ayrton Senna, ¿no? Él decía, es imposible pasar 15 coches en un día soleado, pero sí se puede hacer en un día con lluvia, ¿no? Entonces, ¿no? Hablando sobre las dificultades que la lluvia le presenta a una carrera de Fórmula 1, bueno, nosotros estamos viviendo en permanente lluvia en los mercados empresariales y por lo tanto aquellos que sepan manejar la ambidestreza, tanto la conceptual académica, como la que hemos explicado, exploración y explotación, como la derivada de estos entornos, digamos, complejos, que es salud financiera, pero agresividad comercial, ¿no? Van a ser los que van a cosechar. Y esto trae un reto al CEO, porque cuando hablamos de liderazgo, también sabemos que ciertos perfiles de líderes son muy efectivos en ciertos momentos del ciclo de vida de una organización y tal vez no tanto en otros. Un emprendedor muchas veces, no siempre, pero muchas veces, no es un buen estructurador en la estabilidad. Y un buen gerente que administra bien no necesariamente tiene el perfil de emprendedor. ¿Habrá que cambiar al CEO dependiendo del ciclo de vida de la empresa o no? Bueno, yo creo que el CEO hoy, si fuese un perfil demasiado, digamos, enfocado, demasiado especializado, va a tener problemas, ¿no? Yo creo que el CEO de hoy tiene que ser básicamente un director de orquesta. Tiene que saberse rodear más bien de expertos que cada uno brille con luz propia dentro de su actividad y él nutrirse, ¿no es cierto?, de eso. Es muy difícil hoy ser un conductor estrella. Yo te diría que los tiempos de un Lee Iacocca en Chrysler, el propio Steve Jobs en Apple, y así hay tantos como lo ha habido en Sony, etcétera, son de otra época, son de otra época. Hoy día es muy difícil reclamar una posición, digamos, de excelencia a título individual, ¿no? Entonces, por eso es que no se trata de cambiarlo, sino que tenga la lucidez, ¿no es cierto?, para entender sus propias limitaciones, ¿no? Sí. Y el desafío del entorno que es tal que ciertamente obliga a juntar las mejores mentes, ¿no? Y a tener una altísima, yo diría, cuota de humildad, ¿no? Esto que hemos hablado ejemplifica muy bien por qué la diversidad está correlacionada en las investigaciones con la innovación.
esta formación de equipos con perfiles distintos y no caudillos que lo saben todo y son los únicos que guían la estrategia, es cierto. Es cierto. Y me hace pensar un poco en América Latina, que creo que es como el laboratorio perfecto para esta ambidestreza. La turbulencia, la lluvia es persistente, pero las necesidades y las oportunidades de mercado son enormes porque son mercados que todavía hay que desarrollar. ¿Qué puedes decirme sobre cómo transitan las empresas latinoamericanas este entorno tan retador, pero a la vez tan lleno de oportunidades? Bueno, lamentablemente tengo la percepción de que la complacencia que es tan perniciosa, es un factor que se ve demasiado frecuente en América Latina, ¿no? A veces uno se siente un Tarzán de chacra, ¿no? Y piensa que no está en un mundo globalizado y tiene una posición de liderazgo y de dominio que cree que va a ser eterna. Y por más que hay ciertas señales mundiales de proteccionismo, ¿no? Va a ser imposible contener la disrupción digital que también derriba fronteras. Entonces, yo lo primero que advertiría es que hay que hacer realmente introspecciones sinceras de nuestra industria y de nuestras capacidades, ¿no? Y como te decía, con humildad, cuestionarse justamente si estamos en la senda correcta, si tenemos la ambidestreza, ¿no? Tanto académica, como mencionaba antes, como la financiera y de mercadeo, ¿no? Y sobre todo si estamos preparados para innovar. Y ahí hay un tema que nuevamente ameritaría un podcast dedicado, pero ¿cómo se innova? O sea, uno llega en la mañana, se toma un café, mira por la ventana y dice, oh, mira que se me ha ocurrido esto. Albert Einstein hablaba del juego de combinaciones, ¿no? Hace muchos años. Otros hablaban de la inteligencia asociativa, ¿no? Y últimamente se habla del pensamiento precedente. ¿Qué significa eso? Uno no innova sobre cero. Uno lo que hace es juega con combinaciones de innovaciones que van viendo o que ha habido en distintas industrias y las conjuga, juego de combinaciones, inteligencia asociativa, para ver de sacar un producto o servicio nuevo dentro de tu campo de especialidad. Obviamente tú tienes que ser un experto en tu campo de especialidad, un experto en las perspectivas de tu industria, pero a la vez ser atento a las distintas innovaciones de otras industrias. Yo escucho a veces directivos que dicen, no, yo soy focalizado en esto y háblame de esto porque yo de esto no conozco nada. Error. Y el ejemplo más plausible es el de Henry Ford. A ver, todo el mundo le reconoce el haber inventado la línea de producción de automóviles, pero tú sabes que él construyó esta solución inspirado en un camal de vacas. La línea de producción fue copiada de un camal donde las vacas se paraban sobre una plataforma, donde no las dejaba irse ni para adelante ni para atrás, que era móvil. Y iban avanzando y obviamente en el camino pasaba lo que tenía que pasar. Pero no solamente se quedó con el tema de las vacas, sacó la tecnología de pintura negra, porque era monocromática, de las máquinas de coser Singer. El famoso modelo T. Exactamente. Y la remuneración de los trabajos al destajo la sacó de la forma como remuneraban a vendedores de seguros de vida. Entonces, eso se llama pensamiento precedente. Habían situaciones precedentes que el señor supo identificar y asoció inteligentemente a través de un juego de combinaciones para terminar produciendo el milagro del auto, el coche como lo conocemos, y el famoso modelo Ford T y la línea de producción, que hasta el día de hoy se usa obviamente robotizada, pero generalmente sigue vigente. Entonces, pues te digo, creo que hay un tema que podemos dedicar toda una sesión, pero sí es muy importante dentro del tema de ambidestreza, que tiene un componente muy importante de innovación,
tener presente estos conceptos. Creo que dejamos grandes lecciones y te invito a que en alguno de tus artículos escribas sobre la economía plateada, porque me has hecho recordar que el índice de emprendimientos exitosos en las personas mayores de 50 es mucho más alto que los startups de la gente joven, y tiene mucho que ver con esto que has explicado de cómo vas asociando e intuyendo, pero con una experiencia detrás muy grande, ¿no? Así es. Bueno, menciona sobre la economía plateada, hay que estar asociada también a un libro muy bueno de un catedrático de Harvard, Juan Enríquez Cabot, que titula La vida de 100 años. Y él postula que el mundo, por un lado, pretende jubilar a la gente a los 50, cuando probablemente los que hoy en promedio tienen entre 20 y 30 van a pasar de lejos los 100, ¿no es cierto? Y los que están hoy entre 50 y 60 van a bordear los 100 y los 90. Y entonces, ¿qué pasa durante esos 40 años entre los 50 y los 90, ¿no? Entonces, ciertamente, allí también hay una reflexión y a veces esta velocidad, ¿no es cierto?, sobre todo de las compañías de tecnología, ¿no?, donde, digamos, tienen un estándar de que nadie llega a los 60, tienen que un poco repensar, ¿no? Porque, como digo, los desafíos son tan grandes que la cuota de humildad se debe hacer todavía más grande para encontrar las soluciones que el mercado exige. Me gusta cerrar el episodio con ganas de escuchar otros temas, así que prometemos nuevos episodios sobre estos temas que hemos esbozado hoy, pero que tienen mucho para contar. Gracias, Ben. A ti, gracias a ti.